En esta ocasión vamos a hablar sobre las mujeres zapatistas y las villistas. Emiliano Zapata modificó el 30 de mayo de 1913 el Plan de Ayala con un doble objetivo. En primer lugar, desconocer a Huerta y tomar el mando de las operaciones militares en su zona. Por otro lado, modificar el texto del artículo 6 del documento que amplió los beneficios a los pueblos que requerían tierras. Asimismo, el caudillo del sur reorganizó sus fuerzas y encabezó la Junta Revolucionaria del Centro y del Sur de la República. Sus ofensivas militares contra los federales huertistas tuvieron como escenarios centrales los estados de Morelos, Puebla y Guerrero. A la campaña zapatista se sumó un grupo considerable de mujeres que participaron desde diversos terrenos de la lucha. Entre estas mujeres tenemos a Josefina Cano de Silva. Nació en Morelia, Michoacán, el 15 de enero de 1900. Ingresó a la Revolución el 8 de abril de 1913 en el Ejército Libertador del Sur. Militó con el general Francisco Mendoza Palma. Combatió a los huertistas. Dina Querido, viuda de Moreno. Nació en 1888 en Alpuyeca, municipio de Xochitepec, Morelos. Maestra de educación primaria. Se incorporó en mayo de 1914 al Ejército Libertador del Sur, a las órdenes de Genovevo de la O. Como enfermera estuvo presente en varios hechos de armas, como en el de Contreras, Distrito Federal, donde zapatistas combatieron a carrancistas. Se casó con el militar zapatista Manuel Moreno en 1916. Otra mujer zapatista fue María de Jesús León Fajardo. Nació en Sultepec, Estado de México. Ingresó a la Revolución como enfermera del Ejército Libertador del Sur el 11 de abril de 1913. Operó bajo las órdenes de Genovevo de la O, recolectando parque y medicamentos para utilizarlos al servicio del movimiento zapatista. Asimismo, fue comisionada para llevar correspondencia a los campamentos sureños. Se retiró del movimiento en diciembre de 1915. Fue reconocida como veterana de la Revolución. Recibió el diploma al Mérito Revolucionario del segundo periodo. Ahora vamos a ver a algunas mujeres villistas. Con motivo del asesinato de Francisco I. Madero y del establecimiento del gobierno de Victoriano Huerta en febrero de 1913, el general Francisco Villa, que se encontraba refugiado en los Estados Unidos, entró a territorio mexicano para unirse al movimiento que se organizaba en contra del huertismo. En los primeros días de marzo cruzó el río Bravo y se internó en el estado de Chihuahua para atacar Ciudad Guerrero, de donde tomó los fondos de las oficinas públicas para adquirir armamento. Su fama y habilidad guerrillera le permitieron reunir en poco tiempo a algunos grupos de los que combatieron en la Revolución Maderista, que en esos momentos se encontraban dirigidos por los capitanes Andrés Rivera, Félix Rivera y Benito Artelajo. A sus filas se sumaron también mujeres como Aurora Ursúa de Escobar, quien anteriormente había colaborado como secretaria de Francisco I. Madero. Ahora se unía como agente de enlace entre los generales Villa y Lucio Blanco, y posteriormente entre Villa y Emiliano Zapata. Villa y los rebeldes Rosalío Hernández, Tomás Urbina y Toribio Ortega lograron arrebatar el control de las zonas rurales del estado de Chihuahua al Ejército Federal. Para septiembre de ese año, las necesidades de la guerra empujaron al Centauro del Norte y a los otros jefes revolucionarios de Chihuahua y Durango a tratar de coordinarse. Con este objeto se reunieron el 29 de septiembre de 1913 en la Hacienda de la Loma, o según otras fuentes, el 20 de septiembre en Jiménez, Chihuahua, para constituir la División del Norte a su sugerencia de Juan N. Medina, de la que Villa fue el general en jefe. A finales de 1913 se incorporaron a la División del Norte Cristina Vaca, viuda de Fusco, y María Guadalupe Cortina de la Bastida, quienes colaboraron como enfermeras en los hospitales de sangre y en servicios sanitarios. El 22 de diciembre las fuerzas villistas tomaron Ojinaga, combate en el que participó Mariana Gómez Gutiérrez al lado de la caballería que atacó por el oeste de la ciudad.
En esa ocasión, la férrea resistencia de la guarnición federal causó que las tropas villistas comenzaran a desmoralizarse, por lo que Mariana se puso al frente de ellas para darles ánimo. Gracias a su valentía y arrojo, los atacantes lograron el triunfo. En reconocimiento por esta acción, Villa la nombró pagadora de las fuerzas militares que comandaba. El 8 de diciembre de 1913, Villa fue nombrado gobernador militar del estado de Chihuahua. Durante este periodo, los principales problemas que tuvo que resolver fueron los del comercio y la inflación. También atendió otros de carácter social y urbano. Abrió escuelas y puso a sus tropas a trabajar en la planta eléctrica, en los tranvías, los teléfonos, el servicio de agua y los molinos de trigo de la capital del estado. A finales de 1914 se incorporó a las filas villistas María Villaseñor, quien participó en diversos combates por lo que se le otorgó el grado de coronel. La División del Norte llegó a ser uno de los cuerpos militares más poderosos y profesionales del país, dentro del cual la mujer desempeñó un papel primordial como soldadera. El creciente poderío militar de la División del Norte y la popularidad de su caudillo en el país y en el extranjero propiciaron en 1914 las divergencias entre los dos líderes del constitucionalismo, Villa y Carranza, las cuales se agudizaron con la actitud rebelde de Villa al desobedecer las órdenes del primer jefe en la batalla de Zacatecas, en la que derrotó a las fuerzas huertistas, y más tarde la Convención de Aguascalientes, donde se produjo el rompimiento total. Por último, cabe destacar la valerosa participación en 1916 de la villista Elisa Grinsen Zambrano, quien a la edad de 13 años organizó y encabezó un motín en contra de la expedición punitiva con la que se persiguió al Centauro del Norte en territorio mexicano, ordenada por el gobierno estadounidense, a raíz del ataque villista a la población de Columbus, Nuevo México. Aurora Ursúa de Escobar. Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1896. Secretaria particular de Francisco I. Madero, a quien logró ver antes de morir. Más tarde actuó como agente de enlace entre los generales Francisco Villa y Lucio Blanco, y posteriormente entre Villa y Emiliano Zapata. El general Villa la nombró coronel de la División del Norte. Fundó la escuela Sara P. de Madero y fue de las iniciadoras y dirigentes de la Unión de Veteranos de la Revolución. Murió en la Ciudad de México en 1967. Cristina Vaca, viuda de Fusco. Nació en Hidalgo del Parral, Chihuahua, alrededor de 1898. Se incorporó en octubre de 1913 a la División del Norte, comandada por Francisco Villa. Ahí prestó sus servicios como enfermera hasta que la división fue prácticamente aniquilada a finales de 1915. Combatió a los partidarios de Victoriano Huerta primero y después a los carrancistas cuando la revolución se escindió en facciones. De 1913 a 1916 estuvo a cargo del Hospital de Sangre Abraham González en la ciudad de Chihuahua y aportó dinero para sostenerlo. En 1916 ayudó a trasladar los hospitales villistas que había en Zacatecas para reconcentrarlos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y sostuvo durante 29 días con fondos de su peculio a los heridos de guerra que tenía bajo su cuidado. Cristina fue sobrina de Guillermo Vaca Ronquillo, uno de los iniciadores de la Revolución Maderista en el estado de Chihuahua. María Guadalupe Cortina de la Bastida. Nació en Tianguistengo, Hidalgo, el 12 de diciembre de 1899. Hija de Delfino Cortina Solís y de Adelaida de la Bastida. El 18 de abril de 1913 se integró a la División del Norte, encabezada por el general Francisco Villa, como enfermera en los hospitales de sangre y en los servicios sanitarios que estaban a las órdenes del médico general Andrés Villarreal. Auxilió a los heridos en combate en Gómez Palacio, Durango, Torreón, Coahuila y Zacatecas, actividad que desarrolló hasta 1914. En 1967 fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional como veterana de la Revolución del Segundo Periodo. Mariana Gómez Gutiérrez. Nació en el estado de Chihuahua, profesora de una escuela pública en Ojinaga.
En 1910 se adhirió a la Revolución Maderista en las fuerzas de Francisco Villa. Fue presentada por Villa a la tropa como la profesora, diciéndoles: ella escribirá la historia de nuestras batallas y de nuestra causa. Será como una hija para los hombres ya viejos y el resto la tratará como su hermana y profesora. En diciembre de 1913 participó en el asalto a la ciudad de Ojinaga, al lado de la caballería que atacó por el oeste. Al darse cuenta que las tropas flaqueaban a su intento por vencer a los federales, se puso al frente de ellas para darles aliento, logrando así el triunfo de las fuerzas villistas. Más tarde, Villa designó a Mariana pagadora de la División del Norte, cargo que desempeñó durante 5 años. Después de 3 años de la escisión de las fuerzas revolucionarias en el centro de la Convención de Aguascalientes, en noviembre de 1914, se exilió en Presidio, Texas, en 1917. Activa propagandista del Centauro del Norte, se dedicó a escribir artículos en favor del movimiento revolucionario en periódicos americanos publicados en español que circulaban en el sur de Estados Unidos. María Villaseñor. Se incorporó a las filas villistas a finales de 1914, bajo las órdenes del general Bañuelos, quien incursionaba por el rumbo de Valparaíso, Zacatecas. Participó en diversos combates y recibió y le fue reconocido el grado de coronel. Se separó de Bañuelos diciéndole que iría a la población de Arandas, Jalisco, a visitar a su familia. El 14 de noviembre de 1915 se rindió con 60 soldados de su tropa ante el general constitucionalista Pablo Quiroga. No volvió a tenerse noticias de ella. Elisa Griensen Zambrano nació en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 14 de junio de 1903. Sus padres fueron Juan Alberto Griensen y Lucía Zambrano. Tuvo 9 hermanos. El menor de los hombres, José, fue fusilado en 1915 acusado de apoyar económicamente al villismo. Desde pequeña vivió en casa de su hermana Virginia, casada con Pedro Alvarado, un rico minero del lugar. Su cuñado también simpatizaba con el general Francisco Villa y ayudó con dinero a sus campañas. Elisa cursó instrucción primaria en una escuela particular de Parral, dirigida por Victoria Rodríguez de Aispuro. Más tarde realizó estudios superiores en el Colegio de las Damas del Sagrado Corazón de Jesús en Guadalajara, Jalisco, y en un par de colegios norteamericanos en Los Ángeles, California, y en San Antonio, Texas. El 18 de enero de 1929 contrajo matrimonio con el ingeniero Óscar A. Martínez en El Paso, Texas, con quien tuvo una hija de nombre Delia Rosario. Elisa se ganó la admiración y el respeto de su pueblo cuando era solo una niña de 13 años de edad. Precoz y decidida, encabezó un motín en contra de los soldados estadounidenses de la expedición punitiva que pretendieron acampar en Parral el 12 de abril de 1916. Desde un mes antes, una columna del ejército de los Estados Unidos se había internado en el estado de Chihuahua por el objeto de capturar al general Francisco Villa y castigarlo por el ataque perpetrado contra el poblado norteamericano de Columbus, Nuevo México. El mayor Frank Tompkins, al frente de un grupo de más de 100 soldados de caballería, marchaba en dirección al sur del estado y se detuvo en Hidalgo del Parral para adquirir provisiones. La guarnición carrancista y las autoridades municipales exigieron la salida del destacamento invasor, pero como tenían instrucciones de evitar enfrentamientos, se limitaron a conferenciar con Tompkins. Mientras tanto, el pueblo indignado se congregó en la plaza ocupada por los soldados norteamericanos. Elisa Griensen había reclamado a José de la Luz Herrera, presidente municipal, su pasividad y le advirtió que organizaría a las mujeres y a los niños del poblado para expulsar a los invasores. En breve tiempo, Elisa reunió a un grupo de alumnos de la Escuela Oficial número 99 y, junto con ellos, arengó a la población en contra del destacamento de extranjero. Ella hizo los primeros disparos y todo el pueblo comenzó a agredir a los soldados con armas y piedras. A los gritos de ¡Viva Villa y Viva México!, la multitud obligó a Tompkins a salir de la ciudad. Algunos miembros del ejército mexicano izaron una bandera y se sumaron a la protesta contra la invasión,
persiguiendo a las tropas norteamericanas a lo largo de varios kilómetros. Francisco Villa tomó la ciudad del Parral 7 meses después, el 5 de noviembre de 1916. En esa ocasión conoció a Elisa y le dio un trato muy especial en reconocimiento por su labor. A partir de entonces el general habría de acceder a casi todas sus peticiones. Así, ella logró la liberación de los ricos parralenses que los villistas tenían presos en los vagones del ferrocarril y evitó que fusilaran a 3 mineros norteamericanos de la Azarco, que el general había detenido. Lo único que no pudo impedir fue la ejecución de José de la Luz Herrera y de sus hijos Seferino y Melchor, fusilados casi 3 años más tarde, durante otra de las incursiones villistas en Parral. En noviembre de 1919, cuando los carrancistas dominaban y ya prácticamente la situación en el estado, Elisa intentó ayudar al general villista Felipe Ángeles para que escapara de la cárcel de Parral, donde lo tenían preso. Ángeles rechazó aquel ofrecimiento por considerar que comprometería en extremo a la joven. Como reconocimiento a sus acciones, el año de 1967, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió colocar la fotografía de la parralense entre aquellas de las heroínas mexicanas. Elisa murió 5 años más tarde, un 7 de noviembre de 1972 en Ciudad Juárez. Y pues creo que sí me da tiempo de hablar de una zapatista que nos faltó comentar el programa anterior. Se trata de Juana Castro Vázquez. Nació el 24 de junio de 1895 en Zacazonapan, Guerrero. El 20 de marzo de 1913 tomó parte en el movimiento revolucionario como soldado de caballería del Ejército Libertador del Sur y militó bajo las órdenes del coronel Efrén Román Aranda. Se levantó en armas contra los huertistas y carrancistas en su estado natal. A partir de abril de 1913 combatió en Azoyuc, en el Cerro del Peregrino, en La Bocana, en el sitio y toma de la plaza de Pantitlán, en Ejido Viejo y en el ataque a la plaza de San Marcos y a la fábrica de Aguas Blancas. Durante el año de 1914 también combatió en Pajarito y Tierra Colorada, en Mexcala, en el poblado de Ejido Viejo y en el sitio y toma de las plazas de Ayutla y Chilpancingo. Además atacó el poblado de Coatomatitlán y el de Tlinicuililco. En estos combates militó con los siguientes generales: Eliodoro C. Castillo, Jesús H. Salgado, Encarnación Díaz, Modesto Lozano, Desiderio García Basilio, Zenobio Mendoza Pérez, Cruz Dircio, Guillermo López Bello, Crispín Galeana y Agapito Pérez. El 8 de octubre de 1917 se separó formalmente del Ejército Revolucionario.